Buenas tardes, reciban todos un cordial saludo. Les habla la docente ingeniera Sandra Liliana Yaya Wilches, administradora del portal educativo www.infoyayate.teca. En esta tarde vamos a dar conocimiento acerca del tema que tiene que ver con el diseño asistido por computador, como es el AutoCAD. Algunos que ya están siguiendo el proceso tienen presente que existe un ciclo que se llama ciclo AutoCAD y que hemos emitido ya el número 001, 002, 003, 004, 005 y que lo tenemos anclado en la internet a través de la YouTube. Y que de la misma manera en nuestro sitio web www.infoyayate.teca, abriéndolo e ingresando por el enlace Quiero Aprender, vamos a llegar al sitio web www.apoyotécnicoensistemas.yindo.com, y dentro de ese espacio sobre la botonera horizontal vamos a ubicarnos en el web de asignaturas y en la derecha, en el marco, vamos a encontrar las temáticas respectivas, entre ellas figurando la de AutoCAD 2D y 3D. Como bien sabemos, este espacio es para trabajar el modelado. Se trabajan diferentes proyectos. Entonces, a continuación, vamos rápidamente a observar elementos importantes del panel dibujo y elementos importantes del panel modificar. Vamos a extender un poquito acá los conceptos, precisamente ampliando el conocimiento para conocer situaciones de tipo geométrico, y para eso vamos a dar comienzo en esta emisión, que es la número 006 del ciclo AutoCAD. Vamos entonces. Primeramente, ingresamos a nuestra aplicación. Cuando estemos dentro de la aplicación, tenemos que tener presente estar en el espacio llamado ficha inicio. Vamos a guardar esto que vamos a elaborar con un nombre específico. Entonces, para poderlo guardar, vamos a ubicar el puntero en el disquete y hacemos ahí un clic. Y vamos a ubicarnos en nuestra carpeta donde hemos estado todo el tiempo trabajando, acá en equipo, y vamos a ubicar nuestro disco local de nuestra carpeta personal. Y vamos a tomar AutoCAD y vamos a darle acá un nombre a nuestro proyecto. Entonces vamos a poner acá proyecto ejercicio 006. Proyecto ejercicio 006. Y le damos guardar. Una vez que tenemos ya el nombre de nuestro archivo definido, vamos a empezar primero por darle un tamaño a nuestra área de trabajo. Por eso necesitamos escribir algunos comandos en la línea de comando. Y el primer comando que vamos a anotar es límites. Damos un enter y vamos a precisar la esquina inferior izquierda con el valor 0,0. Vamos a oprimir enter y vamos a precisar la esquina superior 210,297, enter. Seguidamente vamos a ubicar también el aspecto del zoom. Entonces anotamos ZWM, enter, y vamos a precisar la esquina de la ventana. Esto indica que debemos determinar un factor de escala. Pero como nosotros queremos precisar la vista de todo, simplemente vamos a oprimir la tecla T y vamos a oprimir un enter. Una vez que ya tenemos esto, es muy importante trabajar con ciertos elementos, como en este caso es la referencia de objetos, ¿sí? Y otro es la referencia a objetos. Entonces, para definir la referencia de objetos, obviamente vamos a trabajar un comando en la línea de comando que se escribe así:
R-E-F-E-N-T, repente. Le damos un enter y rápidamente llegan los parámetros de dibujo y en él encontramos varias fichas: resolución y rejilla, rastreo polar, referencia a objetos 3D. Entonces, la referencia a objetos 2D, como se dan cuenta, todos los modos de referencia a objetos es básicamente para manejar precisión en nuestra mesa de trabajo. Precisión, debemos precisar un punto final, debemos precisar un punto medio, debemos precisar un centro, un punto, un cuadrante, una intersección, una extensión, una inserción, una parte perpendicular, tangente, cercano, intersección ficticia y paralelo. Como todos esos modos de referencia a objetos se deben de marcar, se toma el botón de comando, seleccionar todo. Luego vamos a dirigirnos a la pestaña que tiene el nombre de resolución y rejilla, y aquí en la pestaña resolución y rejilla, en las versiones 2009, 2010 hay que marcar las dos casillas de selección: resolución activada y rejilla activada. En las versiones 2011 y 2012, 2013 ya se encuentra activada la rejilla, pero no está activada la resolución, entonces se marca. Aparte de eso, debemos determinar en un momento de todo esto la distancia de la resolución. Necesitamos dejar precisado que la distancia de la resolución de X va a ir trabajándose de milímetro a milímetro, pero como está aquí escrito de 10, es decir, está trabajando de 10 milímetros en 10 milímetros. Entonces vamos a colocarlo en 1 precisamente para ganar más precisión en nuestro proyecto. Y en la parte que tiene que ver con el intervalo de la rejilla, el intervalo de X de la rejilla también está figurando en el valor 10. Entonces vamos a cambiarlo por el valor 1. Como tal, el intervalo Y de la rejilla va a quedar en el valor 1 y la distancia de resolución de Y va a quedar también en el valor de 1. Algo que también aquí ya está precisado es el comportamiento de la rejilla. En las versiones 2011, 2012, 2013, 2014 de AutoCAD ya está esa rejilla visible, pero en las versiones 2009, 2010 no lo están. Entonces hay que marcar la casilla de selección, mostrar rejilla fuera de límites. Acá la tenemos, mostrar rejilla fuera de límites. Entonces esta se va a marcar para que quede precisado. Ahora cuando le demos a aceptar, nuestra cuadrícula obviamente se va a ver más pequeña. Vamos a empezar a esbozar un poquito de nuestro conocimiento para mostrarles a ustedes algunas utilidades que a posterior ustedes van a aplicar en el proyecto que vayan a elaborar. Entonces es muy importante trabajar, por ejemplo, la línea. Como tal, la línea tiene dos maneras de trabajar. Estos se llaman coordenadas relativas y hay coordenadas polares. Una coordenada relativa simplemente es cuando yo coloco el puntero en un punto específico y simplemente conduzco el mouse a determinado punto y activo con un clic, ¿sí? Y simplemente voy definiendo hasta donde quiero llegar, ¿sí? Y una coordenada polar es cuando se trabaja con el ángulo, ángulos de 0 hasta 360 grados, es decir, que sencillamente una línea empieza, digamos, vamos a poner aquí una línea de 100 con un ángulo. El ángulo aquí queda representado con el símbolo menor que, y el valor del ángulo en este caso sería 0. Cuando hacemos esto dos veces, esto nos precisa rápidamente una recta. Si nosotros quisiéramos hacer otra línea, entonces simplemente en punto 0 y vamos a escribir 100 con un ángulo de, digamos, 90 grados. Y damos un enter y otro enter. Entonces, dése cuenta que simplemente podemos ir dando la vuelta hasta completar 360 grados. Eso es una coordenada polar y lo otro es una coordenada relativa. Una coordenada relativa ya se entiende, ya sabemos qué es lo que vamos a hacer. Bueno. Cuando vamos a trabajar herramientas como la polilínea al trabajarla,
Vamos aquí, por ejemplo, a situar en este punto. Ahí vamos a tomar precisar punto inicial. Ahí. Y vamos a escribir acá, por ejemplo, el valor de 100. Vamos a darle un enter. Ahí 100. Podemos anotar con un ángulo. Entonces, ángulo 0, enter. Y aquí, a ver, acá, miramos acá un momentico. Vamos otra vez, nuevamente. Puede ser acá. Escribimos 100 con un ángulo de 0. Y ahí tenemos la línea, pero cuando es línea polar, entonces simplemente vamos aquí a tomarla en este punto, ahí, vamos a prolongar, ahí, escribimos 100 con un ángulo de 0, un enter. Si nosotros quisiéramos continuar, pero acá la continuación no la vamos a hacer recta, sino la vamos a hacer como un arco, entonces escribimos A, enter, y ahí tenemos un arco, pero entonces el arco cuando se maneja precisa tomar el tamaño del radio, entonces aquí el radio está en 76, si nosotros decimos acá por ejemplo 50 y le damos un ángulo de 90, le damos un enter, entonces mire cómo nos va a quedar la curva, ¿sí? Si nosotros queremos extendernos hacia la izquierda, entonces vamos a decirle N, que representa la línea, le damos un enter, y ahí vamos a escribir simplemente un valor, que en este caso sería 100, con un ángulo de, como vamos a estar a la izquierda, y estamos trabajando una coordenada polar, entonces escribimos 180, 180. Al darle un enter, entonces ahí se darán cuenta ya que la línea. Si vamos aquí a bajar, entonces simplemente otra vez la N, le damos un enter, entonces acá al darle enter ya aparece un valor, ahí dice 50, entonces vamos a escribir 50 con un ángulo, como vamos hacia abajo y seguimos con una coordenada polar, entonces escribimos 270, 270, le damos un enter y otro enter, y ahí tenemos una polilínea sencilla. Bueno, vamos para un círculo. El círculo está expresado en 6 formas. Está centro radio, está el centro diámetro, está 2 puntos, está 3 puntos, está tangente, tangente radio y tangente, tangente, tangente. Entonces, por ejemplo, para un círculo centro radio, simplemente se determina el radio. Entonces, por ejemplo, de acá yo voy a ubicar una circunferencia y voy a decir que mi circunferencia va a tener un radio de solo 50. Entonces, 50 para arriba, para abajo, para la derecha, para la izquierda. Ahí está. Cuando vamos a precisar un centro diámetro, entonces un centro diámetro, obviamente, si yo lo tomo otra vez desde el punto acá, y digo un diámetro, pero el diámetro acá voy a decirle que es de 100, ¿por qué? 50 radios, hacia abajo, hacia arriba, hacia la izquierda y hacia la derecha. El diámetro será la suma de los dos, entonces esto nos daría 100, esto sería así. Después necesitamos hablar de otro punto, como es el círculo de 2 puntos. Para hacer un círculo de 2 puntos se necesita tener un punto donde comenzar y un punto donde terminar, ¿sí? Entonces, en este caso, si yo voy a hacer el círculo, digamos, en esta parte que tiene que ver aquí con este rectángulo y con esta polilínea, entonces busco mi punto centro. Ahí está mi punto centro, ahí hago un clic, este es mi punto inicial. Y mi punto final, entonces lo sitúo en el otro punto medio y hay otro clic. Así es como vendría a colocar un círculo entre el punto inicial y punto final, es decir, en la mitad de esos dos objetos geométricos. Si vamos a trabajar, por ejemplo, 3 puntos, entonces 3 puntos sería determinar, ¿sí? Determinar 3 puntos. Entonces acá, por ejemplo, tenemos 1, 2 y 3. Podríamos situarlo de acá, de acá y de acá. Entonces veamos cómo sería eso. El primer punto estaría acá. Segundo punto estaría acá. Tercer punto estaría acá. Y ahí simplemente ya quedó precisado el círculo. Entonces, como nos damos cuenta, ¿cuál es la idea? Vamos conociendo las herramientas para después tener la forma de aplicar a nuestro proyecto lo que queramos hacer. Bueno,
Vamos enseguida para otra parte, es otra forma de trabajar el círculo y es con las tangentes. Tangente, tangente, radio. Se entiende que tiene que haber dos circunferencias y ubicar un radio. Entonces, dos circunferencias puede ser esta y esta. Entonces, si yo ubico, por ejemplo, esta primera circunferencia, voy a ponerla por acá. Voy a ubicar esta otra, aquí. Entonces, acá dice, precise punto de objeto para la segunda. Entonces, ahí está. Aquí, vamos a determinarla en este punto. Y vamos a ubicar una tangente. Puede ser acá. Punto ahí está la tangente. Entonces, dense en cuenta que el círculo quedó prácticamente arriba. Así viene a quedar. Eso es tangente, tangente, radio. Ahora vamos aquí a tangente, tangente, tangente. Cuando tenemos circunferencias. Entonces acá tenemos 1, 2 y 3. Entonces acá ubicamos un punto, específicamente acá. Punto centro, segundo punto de un círculo. Por ejemplo, puede ser acá. Acá están los puntos, ahí tenemos 1, 2 y 3. Entonces, primer punto, ¿sí? Ahí tenemos el segundo punto. Perdón, vamos otra vez. Entonces, ahí, pero aquí de pronto no lo pudimos hacer. Ahí se creó el círculo que habíamos. Este círculo que está acá se creó nuevo. Observen y verá. ¿Sí? Nuevamente. Este era el punto, ahí está. Es cuestión de seleccionar los puntos. A ver. Ya, entonces precisa el primer punto del círculo. Primer punto del círculo. Entonces vamos a tomarlo acá. Segundo punto del círculo. Ahí. Y la tangente. Entonces acá. Ahí está. Bueno, era básicamente así como había que hacer. Ya, ahí se dieron cuenta. Entonces tenemos un tipo de círculo. Ahora, otra parte que nosotros tenemos que aprender para aplicar en nuestro proyecto son los arcos. Entonces, tenemos 11 tipos de arcos. Entonces, el primer arco se llama 3 puntos. Puntos que nosotros vamos a indicar en nuestro arco. Entonces, podemos decir acá, por ejemplo, este es un punto, este es otro punto, este es otro punto, acá. Entonces, cuando lo sacamos acá, vamos a definir un ángulo. Entonces, por ejemplo, ahí dice 173. Entonces, vamos a ubicarlo en 180. Ahí, 180. Y ahí quedó el ángulo. Con el arco. Este es el primero. Vamos a ahora hablar de uno que se llama inicio, centro, fin. Inicio, centro, fin. Entonces, podríamos optar por tomar acá el inicio. Acá sería el centro. Y acá sería, en este caso, el fin. Puede ser en este punto. Ahí. ¿Listo? Ahí lo tenemos. Vamos a ver hablar de inicio, centro, ángulo. Entonces, un inicio puede ser este. Un centro. Un centro puede ser ubicando acá un punto centro este. Y un ángulo. Ahí se dan cuenta ustedes la trayectoria del arco, cómo va. Ahí está completándose toda, pero si no la quiero toda, simplemente la voy a dejar hasta aquí. Ahí la dejé, va. Esa es la forma de ese arco que se llama inicio, centro, ángulo. Vamos con otro que se llama inicio, centro, longitud. Inicio, centro, longitud.
Entonces la longitud pues es determinar el tamaño del arco. Ahí, vamos a dejarlo así. Entonces, este fue un arco. Que decirles ahí, ya. Inicio, fin, ángulo. Inicio, fin, acá, fin, ángulo. Entonces, cuando nosotros lo marcamos aquí, por ejemplo, el ángulo es 134, ¿sí? Entonces, él simplemente va haciendo su arco respectivo. Si yo lo tengo totalmente hasta acá, hasta completar 180, pues va a quedar así. ¿Listo? Bueno, vamos con otro que se llama inicio, fin, dirección. Inicio, fin, dirección. Entonces, la dirección es la caída, ¿no? Es como va a caer. Puede ser así o puede ser hacia abajo, hacia arriba o hacia abajo. Dependiendo, si yo quiero, por ejemplo, con un ángulo cero, entonces va a quedar así. ¿De acuerdo? Bueno, vamos con otro. Inicio, fin, radio. Inicio, fin y el radio. Entonces el radio es lo que uno quiere determinar. Entonces digo, mi radio acá lo vamos a hacer de 70. Queda así. ¿Listo? Vamos para otro. Centro, inicio y fin. Centro, inicio y fin. Entonces, un centro puede ser este punto. Este es el punto centro. Inicio y fin. Ahí lo tenemos. Mira lo que hicimos, la media luna. Bueno, vamos para otro punto. Centro, inicio, ángulo. El centro, inicio, ángulo, entonces el centro, el inicio y el ángulo que va a tomar. Centro, entonces podríamos decirlo acá, centro, inicio y el ángulo que vamos a tomar. Entonces acá, digamos, por ejemplo, podríamos optar por completar acá o simplemente irnos acá. Ahí, si ustedes se dan cuenta, se va anotando la circunferencia como tal. Ahí se está cerrando a 0, pero igual acá, que nos quedó simplemente el mismo arco. Vamos a volverlo a hacer. Nuevamente acá buscamos un punto central, puede ser este, punto inicio, y simplemente vamos acá, clic, y mire lo que tenemos ahí. Bueno, una figura simplemente. Todo esto para el diseño gráfico. Vamos con otro elemento que se llama centro, inicio, longitud. Centro, inicio, longitud. Entonces, el centro, el inicio y la longitud. El centro, entonces busquemos el punto centro, el inicio, vamos a decirle que este es el inicio, y la longitud, o sea, lo que se va a ampliar esta figura. Ahí ustedes pueden darse en cuenta, se está creando el arco. Ahí está, 132 es el grado, entonces ahí la tenemos. Y así, prácticamente, estos son los elementos que se trabajan para la parte que tiene que ver con los arcos. Acá, por ejemplo, mira que aquí, por ejemplo, podemos optar por tomar aquí este punto, por este otro. Podríamos tomarlo por acá o podemos tomarlo por acá. ¿Sí? Ahí, si nosotros quisiéramos hacerlo aquí en este punto, ahí podemos soltar. Y hemos manejado esto así. Bueno, entonces eso en cuanto a los arcos. Ahora, cuando estamos para hacer figuras como los rectángulos, es muy sencillo. Un rectángulo es sencillo. Solamente le damos clic en rectángulo y vamos a ubicar. El rectángulo se puede manejar de esta manera. Se puede directamente pintar, ¿sí? Pero él precisa sus propias medidas. Pero si yo quiero un rectángulo con mis medidas, entonces simplemente tomo por definir mi punto origen aquí, escribir mi rectángulo de 500, 500, entonces quiere decir que se va hacia arriba. Observen y verán. Pero si yo quiero un rectángulo que se vaya de un punto hacia abajo, por decir 50, entonces para ir abajo sería menos 50. Ahí estamos tomando en cuenta lo del cuadrante. Entonces ahí está un rectángulo de 50.
Si queremos tomar un rectángulo de, por ejemplo, de 50 hacia arriba, de 50,50, ahí está hacia arriba. Si queremos, por ejemplo, tomar un rectángulo de un punto determinado, ¿sí? Por ejemplo, aquí vamos a tomar un punto determinado acá, escribimos 50, vamos a escribir menos 50, nos vamos para la izquierda, menos 50, menos 50. Al darle enter, pues el punto precisa de 0 hacia la izquierda y hacia abajo. Y si fuera hacia arriba sería menos 50 a la izquierda, y 50 hacia arriba. ¿Listo? Ahí está. Entonces, esta es la manera como se elaboran los cuadros. Rectángulos, simplemente pues ya una medida para el ancho y una medida para el alto. ¿Sí? Cuando queremos algo ya diferente, por ejemplo, 200, y vamos con 100. ¿Sí? Obviamente este va a ser más grande, ¿no? Ahí está. Zoom para ver toda la información que hemos hasta ahí hecho. Bueno. Ahora, otro punto importante es lo de los polígonos. Pero antes de los polígonos, yo primero aquí voy a hacer una circunferencia. Entonces, por ejemplo, voy a hacer una circunferencia acá que sea de 70 de radio. ¿Listo? Y sobre esa circunferencia 70 de radio voy a pintar un polígono. Entonces, es para explicarles a ustedes un punto importante. El polígono me dice primero que indique el número de lados. Entonces, voy a indicar, por ejemplo, 7 lados. Cuando ya esté eso, dice precisa el centro del polígono. Mi centro del polígono va a ser básicamente este. Punto. Me dice, incrustado en el círculo o circunscrito alrededor del círculo. Si yo digo alrededor del círculo, mire cómo me va a quedar. Quiere decir que puede salir de este lado. ¿Sí? Ahí puede estar. Al darle un clic, simplemente así queda. Pero si yo quiero un polígono, ¿sí? Me dice número de lados. Yo le voy a poner, por ejemplo, 9 lados. Y precise el punto. Entonces yo simplemente pongo el punto acá. Como se dan cuenta, ahí hay un puntico verde. Bajo acá. Ustedes allá en su máquina los ven en color amarillo. Entonces punto acá, centro. Y dice inscrito en el círculo. Entonces, inscrito en el círculo. Ahí está. Te lo voy a dejar así de esta manera. Listo, ya ahí quedó. Cuando le dio clic, él quedó inscrito en el círculo. Es decir, ni se fue para más allá, ni tampoco quedó menos pequeño. Simplemente adoptó las medidas del círculo como tal. Eso es inscrito en el círculo y circunscrito alrededor del círculo. Bueno, vamos a hablar ahora de otro punto importante y son los elementos que es la elipse. Entonces vamos para el centro, la elipse. Entonces para el centro, buscamos acá punto centro, ahí tenemos el punto centro, vamos a bajar, vamos a buscar el punto medio, en este es el punto medio, ahí está, punto medio. Entonces a partir de acá él nos dice ángulo y qué medida, entonces yo le voy a decir que esta va a ser mi medida, ahí está. Cuando nosotros lo cerremos, estamos trabajando un ángulo. Si lo llevamos hacia la derecha, estamos manejando un ángulo. Ahí está. Entonces, una medida polar. Recuerden que la medida polar es cuando trabajamos de 0 a 360 grados. Ahí está. Listo, ya quedó nuestra elipse. Bueno, vamos ahora para lo que es el sombreado. El sombreado es sencillo. Entonces, al activar el sombreado, cuando le damos un clic, simplemente él nos va a abrir aquí una cajita, pero en las versiones 2009 y 2010, cuando se maneja el sombreado, hay que activar primero los colores o la trama y después designar puntos y ya con esto sería suficiente. Aquí en el caso del 2011, 2012, 13 y 14, simplemente se elige el elemento y después rápidamente vamos y seleccionamos las figuras que queremos que queden con esa información, ¿no? Ahí está. ¿Listo? Ahí la dejamos. Si quisiéramos otro estilo, entonces simplemente abrimos y elegimos otro estilo. Hay cualquier cantidad de estilos. ¿Sí?
Entonces, por ejemplo, vamos a tomar este otro. Entonces, este sería acá. Hay varios. Bueno. Para eso, entonces, simplemente le damos un escape. Y si queremos nuevamente volver a definir el sombreado, entonces escogemos cualquiera de los modelos que están acá y elegimos nuestra figura. Ahí está. ¿Listo? ¡Wow! Esa es la forma de trabajar la trama. Si hacemos uno con degradado, entonces simplemente vamos y aquí ubicamos los colores. Y rápidamente vamos y buscamos cuál figura acoplarle esos colores. Y se lo aplicamos, no hay más. Bueno, eso en cuanto a la parte de lo que corresponde al sombreado. Bien, vamos a otro punto importante. Aquí vamos a encontrarnos con otra clase de herramientas, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, el ajuste del spline, ¿sí? Ahí está. Si yo, por ejemplo, acá determino el ajuste del spline, entonces acá formo simplemente como curvas. Son formas. Y al darle ahí un enter, queda de esta forma. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que le podemos ahí definirle otro color diferente. Vamos a ponerlo aquí, a este punto, y ahí está. Si vamos a trabajar, por ejemplo, otra herramienta como es, por ejemplo, el BC del spline. Entonces, ahí ustedes se dan cuenta, son simplemente líneas. Son líneas que se tocan y pueden estar curvas. Entonces, por ejemplo, un spline. Acá precisamos este punto. Acá. Ahí, vamos a tomar aquí. Luego vamos aquí a devolverlo acá. Y en la medida en que vamos avanzando, vamos formando la figura. Y listo. Entonces ahí tenemos esto, como una especie de 7. Entonces este 7 se puede acá definir con otro color. Listo. Control Z. Ok. Color acá. Color aquí. Color acá. Aquí no se puede. Ahí quedó otro color ahí. Wow. Ok. Entonces así queda esto. Bueno, vamos ahora para otra herramienta. Vamos, por ejemplo, para esta otra herramienta que tiene que ver con la arandela. Entonces, la arandela, simplemente ponemos acá, dice, precise diámetro interior de la arandela. Diámetro interior de la arandela. Entonces, digamos que la arandela la vamos a hacer acá, en este espacio. ¿Listo? Ahora, diámetro exterior. Ahí está. Entonces, al hacer un toque, van a quedar pequeñas arandelas ubicadas ahí en el proceso. Bueno, listo. Esas son las arandelas, pero esas arandelas obviamente se pueden definir con otro color. Con otro color. Control Z. Control Z, bueno, ahí sí queda así prácticamente. Ahí. Ya. Entonces, así viene a quedar esta parte. Bueno, otros elementos ahí está, por ejemplo, la nube de revisión, está la región. Cada uno de estos elementos obviamente presenta casos especiales, pues ya de pronto con una ingeniería ya a nivel de tipo civil se hablaría un poquito más de eso, pero yo hasta ya no me encuentro especializada, hago lo mejor que yo puedo para explicarle a la gente las cosas. Bueno, una vez que ya tenemos esa parte, hemos concluido hasta aquí la parte que tiene que ver con el panel del dibujo. Ahora vamos a hablar un poquito sobre lo que es el panel modificar. Cuando hablamos de desplazar, al darle un clic a desplazar, él dice, por favor designe el objeto. Vamos a designar este objeto que tenemos acá, todo este,
y clic derecho y vamos a simplemente a desplazarlo un poco hacia este punto. Vamos a situarlo acá en este espacio. Cuando le damos ahí un enter, a ver, control Z, volvemos, juega, desplazar, seleccionamos el área, clic derecho, ahora cogemos acá, desplazamos y precise segundo punto, o sea, donde va a quedar el desplazamiento, ahí, listo, ahí quedó. Entonces lo que hicimos simplemente fue moverlo, eso es desplazar. Cuando hablamos de copiar, cuando nos referimos a copiar, vamos a tomar toda esta información y la vamos a copiar. Clic, seleccionamos todo, clic derecho y simplemente sacamos de aquí una copia de este. Y si queremos seguir sacando una más, sacamos una más. Y si queremos sacar una más, y así sucesivamente. Práctico, por ejemplo, para cuando nosotros estamos haciendo, digamos, como el comedor, la sala, ¿sí? Cosas de ese tipo. O por ejemplo, cuando estamos haciendo, por ejemplo, la cerca del frente o la fachada de nuestra casa, digamos así. Para eso nos sirve copiar. Cuando hablamos de girar, si vamos a hablar de girar, vamos a primero aquí a través de una línea, vamos a pintar acá un pequeño triángulo, ¿sí? O mejor aún, vamos a hacerlo con la polilínea, un triángulo, ¿listo? Ahí está. Vamos a girar este objeto que tenemos acá, lo vamos a girar. Entonces para esto, clic en girar, se selecciona el objeto, clic derecho y simplemente empezamos a girarlo. Cuando ya lo hayamos hecho, entonces clic y está ahí girado. Cuando hablamos de la simetría es provocar otro elemento igual, ¿no? Entonces clic a simetría, seleccionamos el elemento, clic derecho y luego vamos a poner este punto, por ejemplo, aquí, ahí está. Entonces miren lo que vamos a hacer de especial. Clic, enter y ahí tenemos una simetría. ¿Listo? Bueno, cuando hablamos de recortar, ya eso lo habíamos explicado nosotros en el video número 005. Entonces vamos a hablar de otro punto que se llama el empalme. ¿Qué es el empalme? Entonces, el empalme simplemente es esta parte. Yo voy a hacer un pequeño círculo acá en este punto, ahí, para que ustedes me entiendan mejor qué es empalme. Cuando nosotros queremos empalmar, digamos, hacer curvo este ángulo que tenemos acá, para que quede como igual a esto que tenemos acá, simplemente para eso usamos empalme. Entonces, veamos cómo aparece aquí. Empalme. Entonces, para el empalme se necesita designar el primer objeto. Este es el primer objeto, ¿sí? Y el segundo objeto lo designamos también ahí. Y clic derecho, a ver, veamos pues otra vez nuevamente, empalme. Esto que tenemos acá de pronto no nos sirve porque estos son líneas, ¿no? Si vamos a mirar acá, sí, ahí tenemos eso. Entonces vamos otra vez, empalme. Colocamos el puntero aquí en este primer punto, damos un clic derecho y le decimos radio. Escribimos el valor, entonces el valor sería, digamos, de 50. Le damos un enter. Empezamos por designar este primero y luego este otro. Y ahí veamos cómo nos quedó el empalme. Ahí se pueden dar ustedes cuenta, quedó ya en esta forma. Bueno, vamos ahora a hablar de otro punto. Vamos con la misma polilínea a trabajar algo que sería en este caso acá como una especie de rombito. Para entender un poquito mejor eso. Exacto, ahí está. Un chaflán, que es lo que vamos a hablar ahora, un chaflán consiste en formar esto, formar simplemente una distancia. Entonces para eso hacemos aquí un clic derecho, marcamos distancia, entonces las distancias acá van a ser de 60, enter, la primera, 60, enter, la segunda, y luego señalamos el objeto, primero acá y luego acá con el botón izquierdo. Entonces ahí tenemos la parte que tiene que ver con la distancia. Entonces, ahí está.
Acá, en este punto que se llama región, entonces dice, convierte un objeto que incluye un área en un objeto de región, ¿sí? Entonces, puede combinar varias regiones en otra única y compleja. Es lo mismo como hablar de soldar, ¿no? De soldar. Entonces, veamos cómo funciona eso. Esto primeramente significa que nosotros tenemos que cubrir. Entonces, acá, en este espacio, yo hago un clic derecho y luego entonces, acá, a ver, otra vez, nuevamente, otra voz. Bueno, les dejo en deuda la explicación de cómo se hace este proceso de la región para un próximo video. Bien, vamos entonces ahora a manejar otro aspecto que se llama el desfase. Desfase. Entonces, para hacer el desfase, simplemente vamos a optar por, primeramente, escribir la distancia de desfase en un punto donde atraviesa. Entonces, vamos a escribir 10, damos un enter y sale el puntero convertido en este cuadrito pequeño. Hacemos un clic acá y luego clic por dentro. Eso es un desfase. ¿Listo? Lo mismo pasaría aquí. Acá también se formaría un desfase. Ahí, por ejemplo, no lo pudimos hacer. ¿Listo? Bueno. Nuevamente, trabajamos otra vez el desfase. Digamos, vamos a escribir 5, enter. Entonces va de acá y luego aquí. Este no se pudo manejar. Bueno. Bien, entonces ahora vamos para modificar. Hay varias herramientas más aquí adicionales, como están, por ejemplo, partir, otra es partir en un punto, otra es juntar, otra es la de invertir, otra es la de copiar objetos anidados, suprimir objetos duplicados y poner delante y atrás. Esto es como para organizar los objetos. Esta es la matriz, editar una matriz. Esto es para editar un sombreado, esto es para editar un spline, ¿sí? Y esto es para editar una polilínea. Cuando alguna cosa de la polilínea queremos arreglar, simplemente esos son los elementos para editar. La escala básicamente es escalar según el tamaño que uno quiera. ¿Listo? Bueno, entonces hasta aquí pues va la explicación respecto a la información que teníamos acá. Este último vendría siendo para borrar. Cuando uno quiera borrar, pues simplemente ¿qué hace? Selecciona la figura que uno quiere borrar. Por ejemplo, acá de este pequeño proyecto yo quiero borrar, por ejemplo, quiero borrar esta línea. Entonces hago aquí un clic y luego clic derecho y ahí quedó ya borrada. ¿Listo? Bueno. Bien, entonces, espero que hasta aquí pues la explicación que les he podido proporcionar haya sido clara. Me queda decirles que primero les agradezco mucho su atención. Les agradezco a los estudiantes del Colegio La CI que están aprendiendo a través de estos videos y a todas esas personas que se han pegado a este ciclo a aprender, que están en diferentes partes del mundo. Reciban de mi parte un cordial saludo y no siendo más, damos cierre a esta misión que es el número 006 del ciclo AutoCAD. Les habló la docente ingeniera Sandra Liliana Yaya Wilches y espero verlos muy pronto en otra emisión de este ciclo. Muchas gracias y que tengan una feliz tarde.